Marixa Lazo, expositora de esta conferencia magistral, investigación inédita, de la cual nosotros nos vamos a nutrir en el día de hoy. Profesor Pedreschi, bienvenido al Instituto Nacional. Profesor Carlos Staff, viceministro de Educación, y todo el comité del Ministerio de Educación, incluyendo a mi mano derecha el profesor Richard Dinger, vicerrector del Instituto Nacional. Señores docentes que nos acompañan en esta semana de organización y que están aquí preocupados por saber más de lo que es la historia de nuestro país. Señores invitados, un saludo muy especial y cordial a todos aquellos docentes que en un momento nutrieron mi vocación y mi formación docente de la Universidad de Panamá. A todos bienvenidos. A nuestros jóvenes estudiantes del Instituto Nacional, de la comunidad de Santana y de los lugares aledaños que nos van a nutrir en el día de hoy con esos esfuerzos musicales que se han preparado durante este tiempo. A todos bienvenidos. El Instituto Nacional se siente orgulloso de tenerlos aquí presentes para presentar a través de el Comité del Bicentenario de Don Justo Arosemena, padre de la nacionalidad panameña, y que en este recinto del saber lo tenemos entre uno de nuestros bustos en esta aula máxima, de la cual la doctora Mayo me preguntaba hace un momento la importancia de este salón. Este salón, para los años de 1911, cuando se trasladó este edificio aquí donde estamos, fue en su momento el que ocupó el espacio del Parque de Santana, donde se daban aquellos movimientos culturales, políticos, religiosos, históricos de la época. El espacio que nuestros muchachos en su momento tenían para la música eran los palcos que nosotros vemos a nuestra derecha, que hoy en día alberga lo que es el Salón de Audiovisual. Este fue un salón que, si ustedes ven, cada uno de estas personas que tenemos, estamos entre los presidentes, ministros de Educación en su momento, el padre nacional de Don Justo Arosemena y Gil Colunge, que formó lo que fue la educación con sus obras nacionalistas. Es un salón que en el día de hoy agradecemos al Ministerio de la Presidencia por habernos escogido, porque el instituto formó parte de lo que fue la trayectoria educativa de nuestro país. Agradecemos puedo decir que volver a creer en nosotros como educadores, como formadores de estos jóvenes del siglo XXI. Agradezco a la doctora Mayo por escoger nuestro colegio para hablar sobre el Estado Federal de Don Justo Arosemena, creado en 1851, y que hoy nos hablará de la división política administrativa racial de la época. Me parece que es un tema que todos debemos escuchar, prestar atención, porque tenemos que saber más de nuestro país. El pueblo que no conoce su historia está condenado a perecer. Le doy las bienvenidas a todo el Instituto Nacional, agradezco la oportunidad y bienvenidos al plantel. Muchas gracias. Queremos agradecer de manera muy especial las calurosas palabras por parte de la rectora del Instituto Nacional, profesora Roxana Casanova, en esta bella velada de la mañana de hoy. La doctora Marixa Lazo, historiadora panameña, trabajó en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Sus investigaciones se han enfocado en la historia de las relaciones raciales, situándolas dentro de la historia atlántica y global. Uno de los intereses de la profesora Lazo es entender el lugar de la Colombia, Panamá y América Latina en la historia global. Antes de vincularse a la Universidad Nacional, fue profesora en el Case Western Reserve University, es la autora del libro
Mind of Harmony, al igual que ha hablado también de lo que ha sido el aspecto revolucionario entre la vida de Panamá y Colombia entre los años de 1795-1831. Una vasta hoja de vida con relación a la doctora María Lasso, a quien hacemos la presentación a través de la conferencia titulada Justo Arosemena, el Estado Federal y las ideas geográfico-raciales de la época. Con ustedes, nuestra conferencista, la doctora María Lasso. Muy buenos días. Y bueno, para aclarar, mi nombre es Marixa, nada más, para que no se vayan con la idea. Es un honor estar aquí. Quisiera agradecerle al comité organizador de la conmemoración del Bicentenario de Justo Arosemena por la invitación, al Instituto Nacional y a su rectora, la profesora Roxana Casanova, por su generosa hospitalidad y por sus palabras, a la banda por la hermosa interpretación musical y al doctor Carlos Bolívar Pedreschi por el honor de acompañarnos con sus palabras de clausura. Y a ustedes todos por estar aquí, familia, amigos, colegas, invitados varios, muchas gracias por acompañarnos. Tengo varios motivos para estar muy feliz de poder dar esta charla aquí, en el aula máxima del Instituto Nacional. Primero, porque mi papá fue institutor y yo crecí escuchando sus historias sobre el Instituto Nacional. Y aunque él ya no está aquí con nosotros, sé que él estaría muy contento de verme. Y aunque no es lo usual dedicar charlas, yo quisiera dedicarle esta a su memoria. Segundo, por lo que simboliza esta sala, y el Instituto Nacional. Creo que las prioridades de una sociedad se reflejan en sus edificios. Y este edificio, construido en 1911, con sus mármoles, sus rejas, sus maderas preciosas, sus detalles, nos hablan de una sociedad que cuando lo construye en 1911 cree que el futuro del país está en la educación y está en la educación pública. Porque los ideales de una república y de una democracia no son posibles si no hay una manera para que cualquiera se pueda educar y pueda avanzar según sus talentos. Y eso no es posible, ellos no creían y yo no creo, sin una buena educación pública, sin que esa sea la prioridad. ¿Quién es Justo Arosemena? Me disculparán los especialistas que nos acompañan, pero creo que todavía hay mucha gente que no sabe bien quién es Justo Arosemena. Además de ser un prócer importante, un padre de la patria o una avenida de la ciudad. Tal vez se pregunten el público, ¿por qué se merece Justo Arosemena que se celebre su bicentenario, el bicentenario de su nacimiento, con tanta pompa? Los datos básicos de su biografía son bien conocidos. Justo Arosemena era el hijo de Mariana Arosemena, uno de los líderes del movimiento independentista panameño. Pertenecía a una familia de la élite blanca tradicional panameña, una familia de políticos, de gente muy educada. Dicen sus biógrafos que aprendió inglés de niño con el cónsul de Inglaterra en Panamá. Como muchos panameños de la época, salió joven a estudiar a Bogotá. Tuvo una carrera política excepcional. No solo fue representante por Panamá ante el Congreso colombiano, sino que fue presidente de la Convención de Río Negro y embajador de Colombia e Inglaterra en los Estados Unidos, representante por Colombia en el Congreso de Lima. Pero, ¿qué es lo que tiene este personaje histórico para que pensadores de las más variadas tendencias políticas se hayan apasionado por él y hayan estudiado sus escritos en detalle? Y es que después de la muerte de Justo Arosemena se fueron construyendo varias versiones de la importancia de este personaje. Cada quien tiene su Justo. Está el Justo Arosemena, que es el padre de la nacionalidad. Está el Justo Arosemena, que es el símbolo del antiimperialismo norteamericano. Está el Justo Arosemena, que es el gran constitucionalista o el gran republicano. Hoy les voy a hablar de mi Justo, porque yo también tengo el mío. Y mi Justo es un pensador atrevido, es un gran innovador del pensamiento político latinoamericano, es un panameño universal. Pertenecía a una generación de políticos innovadores en un momento en el que las repúblicas latinoamericanas se estaban inventando algo nuevo: la democracia, la república. Recordemos que en 1855 solo había repúblicas en el continente americano. En Europa,
y en el resto del mundo predominaban las monarquías. Y es en ese momento en el que los pensadores latinoamericanos innovaban y teorizaban. Y en ese momento, Justo Rosemena piensa en grande y tiene respuestas originales para muchas de las preocupaciones de sus contemporáneos. Estudia todas las constituciones de América Latina, teoriza sobre la nación, sobre el continente latinoamericano. No quiero que se imaginen, y me perdonarán algunos que sé que no están de acuerdo, a este señor acá atrás, respetable, con la corbata de los retratos. Los invito a pensar en un hombre más joven, un hombre lleno de curiosidad, un hombre de ideas atrevidas, que piensa en grande y entre los grandes. Un hombre que publica en Panamá, en Bogotá, en Francia, en Lima. Donde iba, publicaba algo. Y entre los muchos escritos innovadores de Justo Rosemena se encuentra su libro El Estado Federal de Panamá, que publica en 1855. Es un pequeño librito, casi un panfleto. Lo publica en Bogotá la imprenta Echeverría. Tiene una tipografía hermosa, como pueden ver en el programa. Tal vez deberíamos devolver esas tipografías. Y en ese librito se esconde un escrito innovador, revolucionario. El Estado Federal de Panamá, tal vez el trabajo más leído de Justo Rosemena y tal vez una de las defensas más radicales del federalismo decimonónico. Ese libro se publica en un momento clave. Colombia está entrando en uno de los momentos más innovadores de su historia política. Yo los invito a imaginarse en la Colombia de ese momento, es 1855. Bogotá está en un momento de efervescencia política, todo está cambiando. Instituciones que parecían eternas estaban siendo cuestionadas. Hacía unos años solamente se había abolido la esclavitud, una institución que había estado presente por más de 300 años ya no existía. Además, la Constitución de 1853 había declarado el sufragio universal masculino, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de prensa. Se publicaban periódicos constantemente, muchos no duraban, pero en todos ellos muchas personas trataban de expresar sus ideas. Todos eran cambios radicales para ese momento. Los políticos de ese momento, como Justo Rosemena, sentían que estaban ante un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Muchos de ellos eran abogados y tenían una gran fe en las leyes. Creían que con las leyes adecuadas se podía cambiar la sociedad. Tal vez eso hoy nos parece iluso, pero hay que recordar lo novedoso que era lo que estaban haciendo en ese momento. Tener repúblicas y elecciones era algo nuevo que se estaban inventando. Y una de las tantas preguntas que se ponían ciudadanos como Justo Rosemena era ¿cómo debe organizarse una república? Justo Rosemena tenía ideas muy claras al respecto y el Estado Federal se publica en un momento crucial en el que él busca convencer a los otros congresistas colombianos de sus ideas. Y es que 1855 es un año clave y él y otros congresistas panameños y colombianos que lo apoyaban querían obtener para Panamá un estatus especial, el estatus de Estado federal. Pero ¿qué significaba eso para Justo Rosemena? ¿Qué significaba ser un ismeño en el siglo XIX? ¿Cuál era su concepción del lugar del mundo donde había nacido, el istmo, y de sus habitantes? ¿Cuál era su idea de la relación de este lugar con el mundo? Hoy les voy a hablar de estas cosas. La pregunta con la que empiezo, ¿qué significa ser un habitante de un lugar como Panamá en el siglo XIX? ¿Y cómo se veían a sí mismos personajes como Justo Rosemena? ¿Y cómo veían a sus compatriotas? ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo veía a esta población para la que estaba pidiendo un gobierno autónomo, aunque no independiente? Porque, creo, la imagen que tenemos de nosotros mismos a veces determina nuestra idea de lo que es posible. Empezaré por las características geográficas y demográficas de Panamá. El istmo, como le decían muchas veces.
Panamá era dentro de las jerarquías raciales y geográficas de ese momento, Panamá era el peor lugar del mundo del que se podía hacer. Primero que todo, era un país caliente, tropical. Sigue siéndolo. Era un país en el que la mayoría de la población de los centros urbanos era afrodescendiente. ¿Qué significaba ser un país tropical americano en el siglo XIX? Para responder esa pregunta, debemos remontarnos al siglo XVIII, cuando los científicos europeos estudian la influencia del clima y la geografía en los seres humanos. Y en ese estudio había una clara jerarquía. Como los científicos eran franceses, lo mejor era ser francés. Ese era el espacio geográfico templado donde se pensaba mejor, se vivía mejor, se tenía mayor iniciativa, se era civilizado, se llevaba el progreso. Si hacía mucho frío, la gente se aletargaba. Si hacía mucho calor, también. Y además, no era suficiente ser europeo. Si te mudabas a las zonas tropicales y tenías hijos, tus hijos también se deterioraban en ese clima tropical. Entonces, imagínense, eso es lo que están diciendo los científicos sobre este mundo en el que estamos, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esas ideas siguen avanzando en el siglo XIX, en la época de Justo? Los viajeros comienzan a publicar más y más sobre el trópico. Los europeos van a los invernaderos que se popularizan en Europa a ver las plantas tropicales. Y van a aprender muchos estereotipos que aún perduran. El trópico se convierte en lo opuesto a lo que según ellos es Europa. Si Europa es la civilización, el trópico es lo salvaje. Si Europa es el espacio de la innovación y del progreso, el trópico era un lugar primitivo, sin historia, donde nada cambiaba a menos que el cambio viniera de afuera. El trópico también era el lugar de la abundancia, pero incluso eso, la abundancia, se convertía en un defecto según los estereotipos de la época. Según estas ideas, como la naturaleza era abundante, la gente no tenía que trabajar y por eso era indolente, perezosa, sin iniciativa. Eso, obviamente, no es cierto, pero se crean toda clase de argumentos que convencen a muchos de que es así. Por un lado, incluso favorece la implementación de leyes que obligan al trabajo forzado, ¿no? Y es irónico, porque los habitantes del trópico realizaban algunos de los trabajos más duros de la época, como trabajar en una plantación de caña de azúcar, como ser bogas en los ríos, como trabajar en la construcción del ferrocarril. Pero a pesar de eso, los estereotipos seguían representándolos de esa manera. ¿Cómo responden los científicos americanos a esas? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora sí. A esas ideas. De muchas maneras responden, pero aquí quiero hablarles de Francisco José de Caldas, tal vez el científico más influyente de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Colombia. Él publica su interpretación de estas ideas en el Semanario de la Nueva Granada, una publicación que tuvo mucha influencia en los círculos científicos de Colombia. Sus respuestas se pueden resumir así, un poco vulgarmente: todo es cierto, pero nosotros no. Aquí en los Andes, en Bogotá, somos templados, estamos arriba, hace fresco y somos iguales a los europeos. Es allá abajo, en la tierra caliente, colombiana, donde está lo salvaje. En Bogotá está la civilización. A pesar de su prestigio y de su influencia, ya para entonces las ideas de Caldas encuentran oposición. Y hay una persona que se llamaba Diego Martín Tanco, que en 1808 le contesta: ¿cree usted que el clima y los alimentos influyen directamente sobre las virtudes y sobre los vicios de los hombres? Esta opinión es la que pienso combatir, porque la mía no conoce otro principio para obrar el hombre, bien o mal, que su misma constitución, los buenos o malos ejemplos que se le presenten y la buena o mala educación que reciba, siendo por consecuencia indiferente
para uno y para lo otro la influencia del clima y de los alimentos. Tanco, aunque español, había estado estacionado en Cuba. Sus hijos habían nacido allí, en ese espacio que, según Caldas, condenaba a los seres humanos a ser inferiores. Y allí empieza un debate que continuará y del que Justo Rosemena hará parte. Y aunque en los círculos científicos ya nadie debate estas ideas, estos prejuicios se volvieron parte de la cultura popular y todavía nos acompaña. Por eso es importante hablar de sus orígenes. Estoy convencida de que entender los orígenes de nuestros prejuicios nos ayuda a combatirlos. ¿Qué pensaba Justo Rosemena sobre estas cosas? Por un lado, crece en un mundo en el que estas ideas son las predominantes. Son predominantes en los círculos científicos más respetables. Según ellas, el país donde nació y la población a la que pertenece está en la escala más baja de la civilización humana. Porque raza en esa época no era solo color de piel, era origen, raíz, la raíz de una población, lo que le daba sus características. Por otro lado, y ese es el pensamiento científico, estaba otro pensamiento que es el que podemos llamar radical republicano, al que pertenece Justo Rosemena, y el que al final determinará sus ideas. Y su pensamiento cambia con el tiempo. A veces cuando uno lo lee, pareciera que no es la misma persona, pero creo que esas contradicciones son típicas de ese momento. Y los invito a verlas como el fruto de sus angustias serias, porque vivir un mundo en que te dice que el espacio del que provienes es lo peor, crea angustias, y es complicado, y es difícil desafiar a la ciencia de tu tiempo y desafiar las creencias con las que se ha crecido. Pero Justo Rosemena llega en sus momentos, en mejores momentos, a ser original y a retar esos prejuicios. En la década de 1840 y a principios de los años 50, sus ideas reflejan el pesimismo de muchas de las ideas de la época. Repite las ideas recibidas y se incluye en ellas, porque su opinión sobre los españoles es pésima. Decía, en 1853, la población de Hispanoamérica tiene la desgracia de haberse formado de las 3 razas más indolentes del mundo, la indígena, la española y la africana. Con semejantes elementos, ¿qué actividad puede esperarse de nuestros individuos? Y sigue en otra publicación de los mismos años. No solo la raza y el clima en sí mismo obran directamente paralizando sus fuerzas, la del pueblo, sino que la facilidad de procurarse la subsistencia la hace descuidar el trabajo. En ese momento, y piensa también que los inmigrantes europeos podrían ayudar a civilizar el territorio. Hasta aquí no hay nada original. Justo Rosemena simplemente repite. Pero el mundo que lo rodeaba, creo, lo obligó a cambiar de actitud. Y es que no se puede entender un pensador sin entender su contexto. Y el contexto, como les dije antes, de las décadas de los años 50 y 60, seguramente lo obligaron a replantearse muchas cosas y llegar a tener ideas muy originales. ¿Y cuál es ese contexto? En el caso de Panamá es la fiebre de oro de California y la construcción del ferrocarril. Y sobre todo, el incidente de la tajada de Sandía.